Bien, mis hermanos, es momento de pasar a la predicación del día de hoy, pero antes de escuchar la palabra de Dios, vamos a poner en sus manos este momento. Inclinemos nuestro rostro y oremos. Bendito Padre Celestial, Señor, cuántas gracias te damos por esta nueva oportunidad que nos das de poder escuchar y alimentarnos de tu palabra, Señor. Te pedimos que lo que vamos a escuchar el día de hoy, Señor, sea primeramente para edificar tu iglesia, y segundo, para edificar nuestras vidas, Señor, y así poder darte honra y loor, Señor. Bendito Padre, te pido que cierres la boca de nuestro pastor designado el día de hoy, Señor, que seas tú quien a través de él, Señor, nos des palabra de sabiduría, Señor. Tu palabra dice que todo el que tenga falta de sabiduría, la pidamos, Señor. En este momento te pedimos que nos des esa sabiduría de lo alto, Señor, para poder comprender y entender lo que tienes preparado el día de hoy para nosotros, Señor. Que sea de gran bendición, Señor, en nuestras vidas, Señor. Te pedimos que quites toda distracción que pueda haber en este momento, Señor, y que estemos enfocados en tu palabra, Señor. Gracias, Padre. Dejo en tus benditas manos a nuestro pastor Ricardo Almazán, que es el encargado de la predicación del día de hoy. Señor, bendícelo grandemente y bendice a tu iglesia. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Ponte de pie si está mal. Todos pónganse de pie. ¿Sí? Ahí dile a tu hermano a la derecha, dale la mano y dile, hermano, Dios te bendiga. Qué gusto me da verte. Dios te bendiga. Dale un saludo. ¿Sí? Y así preparémonos para la meditación de esta tarde. Qué bueno. Qué bueno que se saluden. Qué bueno. Es una bendición siempre el compañerismo, la coinonía que debe de haber en la iglesia. Muy bien, toma asiento, hermanos, tomen asiento entonces. Tomen asiento y vamos a iniciar. Yo quisiera hoy tocar algunos pasajes del libro de Romanos y quisiera iniciar con esto. Es un privilegio, es una bendición enorme, es ser parte de la iglesia de Jesucristo, que no lo merecemos, que no somos dignos, pero que Dios en su gracia puso los ojos en ti y en mí y nos hizo parte de su iglesia. Y Él quiere que tengamos comunión. Él quiere que como iglesia realmente crezcamos, nos desarrollemos como tal y cumplamos su propósito para el cual nos llamó en una forma personal y el cual permitió una iglesia en el cual nos unimos nuestros dones, unimos nuestros talentos, unimos las experiencias que Dios nos ha permitido. Y lloramos y las ponemos delante del Señor para trabajar juntos y la iglesia crezca como debe de crecer. Dios es muy paciente, pero es incisivo. Nunca se da por vencido. Nunca se da por vencido. Si tú eres su hijo, Él espera que tú pongas atención porque Él te quiere usar. De tal manera que la gente conozca a Cristo Jesús. Bueno, tú te fortalezcas en tu fe y entonces tú reflejes la gloria de Cristo allá afuera y la gente sepa que tú eres algo especial, que la gente ve algo especial en ti. Eres diferente a ellos. Y créeme lo que así es. Siempre que salimos y tenemos allá afuera alguna situación en donde estemos, a donde vayamos, siempre tendremos una oportunidad que Dios nos dé para compartir, para hablar, para decir un Dios te bendiga. Pero así como somos esa iglesia, hay un espíritu
un ser maligno, terrible, enemigo de Dios, enemigo de Jesucristo, enemigo de la iglesia, que trata, de alguna forma, porque es un ser vencido, derrotado por Cristo Jesús en esa cruz y en esa tumba vacía. Y ese Cristo que ascendió a los cielos y está a la diestra del Padre intercediendo y cuidando por su iglesia. Pero Él tratará de desanimarte, de desalentarte. Él busca que dos instituciones de Dios tan importantes en el plan de Dios para este mundo, como es el matrimonio y como es la iglesia, Él tratará de destruir, de desalentar, de dañar. A veces lo logra. Pero cuando la iglesia se repone y se humilla delante del Señor y reconoce que necesita a este Cristo que tiene esa capacidad, esta gracia para levantarnos, perdonarnos y lanzarnos otra vez hacia adelante. Ese es en el Cristo en el cual tú has puesto tu fe. Se contaba, es un cuento, que Satanás ya se quería jubilar, o ya se había cansado de muchos instrumentos que ya le estaban aburriendo, y los iba a poner en subasta a ver qué demonios los compraban. Solamente tenía uno muy especial, que lo tenía en lo alto y estaba cubierto por una manta, y con un precio exorbitante. Y la gente le decía, oye, pues ya, todas estas cosas, bueno, está bien, pueden servir, pero ¿por qué esa? ¿Por qué esa le pones un precio que nadie puede pagar? Bueno, porque esa es mi arma favorita. Y en realidad puse ese precio porque no me quiero deshacer de ella. Es muy efectiva. Me trae muchos resultados. Bueno, ¿y cuál es? Digo, les voy a revelar el secreto. Y entonces quitó la manta y apareció una palabra que decía desaliento. Wow. Desaliento. Y Satanás usa esa arma, es muy poderosa. Y hace un daño terrible en la vida de las personas. Si hablamos de la vida cristiana, en la vida de muchos cristianos, en la vida de muchas iglesias, en la vida de muchos matrimonios, el desaliento es algo que nos tira, que nos desamina, que nos aleja, que nos deprime, que nos entristece, que nos agota. Y Él usa esas cosas, cualquier cosa Él puede usar. Cualquier situación que pase en tu vida, en tu matrimonio, en tu trabajo, en tu familia, en tu vecindario, en tu propia vida. Puede ser algo que viene a tu vida y si no tienes realmente el recurso bíblico, la palabra de Dios delante de ti, te puede tumbar y te puede tener ahí por tiempo. Hay gente que entra en depresiones terribles. Yo tengo un amigo cristiano, que estuvo aquí con nosotros. Y me contó, pastor, tuve a dos momentos en mi vida de suicidarme. Soy un hombre, pues, que había tenido éxito. Es un hombre muy preparado. Pero dice, no sé, pastor, me siento deprimido, me siento triste, me siento vacío, no sé, entro en una depresión. Y a veces tengo ganas de quitarme la vida.
Y estuvimos platicando, estuvimos orando. Y gracias a Dios, Dios lo ha liberado de esta situación y ahora sigue él en la vida en Cristo y sigue creciendo en ese conocimiento del Señor. Pero déjame hablarte de una iglesia que aparece en la Biblia, que vivió una situación terrible, una tremenda persecución. Una iglesia a la cual muchos cristianos fueron apresados, fueron condenados y fueron asesinados, llevados a los jardines del emperador como teas humanas, que fueron llevados a los circos romanos a ser despedazados por las bestias. A muchos les cortaron la cabeza, a muchos les despojaron de sus bienes, de sus familiares. Era una iglesia que estaba pasando una prueba terrible. A lo mejor tú y yo viviendo en este tiempo, pues no nos vemos así, ¿verdad? No estamos tan terriblemente como esta iglesia. Pues déjame decirte que no, hermano, estamos peor. No te sorprendas. ¿Cómo peor? Te lo voy a contar con esta anécdota de Billy Graham. Billy Graham fue un gran evangelista, ya murió. Y entonces hubo en aquel tiempo, en el tiempo de la Guerra Fría, allá en Europa, allá creo que fue Hungría, había una mujer que trató de salir, una mujer importante, una mujer muy bella, una mujer militante, una mujer cristiana, que trataba de salir de esa situación, de ese sistema, porque estaba siendo acosada, estaba siendo amenazada, estaba sufriendo ahí. Y entonces las autoridades norteamericanas hicieron todo tipo de movimientos diplomáticos y por fin la dejaron salir de Hungría. Y llegó entonces a los Estados Unidos. Y ahí, militante ya en la vida cristiana, Billy Graham tuvo un encuentro con ella, sabía quién era. Y entonces le hizo una pregunta y le dijo, oye, ¿cómo es que te parece la vida cristiana en este país? Hablando que hay libertad y todo en este país. Y dijo, hermano, lo voy a ser honesto, es muy difícil. Es muy difícil mantener un testimonio en este país con tanta libertad, donde uno puede hacer lo que quiera. Hay tantas tentaciones, hay tantas cosas que la carne a veces no resiste y a veces cae. Y déjeme decirle que no me lo va a creer, pero en Hungría el que es cristiano es un auténtico cristiano. Es una persona comprometida. Es una persona que sabe que su vida está en riesgo. Es una persona que ha experimentado a Jesucristo en su vida. Es una persona que Dios está transformando. Es una persona que tiene la base de valor para predicar a Cristo Jesús. Allá sí se es cristiano, aquí yo no sé, decía ella. Hay tanto gente que se dice cristiana y vive como si no lo fuera. Bueno, yo te decía que aquí nosotros posiblemente no tengamos lo que pasó en Roma, pero tengamos esas tremendas tentaciones.
de ir acá, de ir allá, de venir, de hacer, de lo que tú quieras. Y a veces nos olvidamos de que tenemos un compromiso. Con el Señor. Y por eso el diablo trata de alguna forma. Por eso es la Biblia que no debemos de tener cuidado para no ser engañados por el mundo, por la carne y por el diablo. Dios quiere que tú y yo seamos ese instrumento para predicar a Jesucristo, el que vino a este mundo a buscarte a ti y a mí para salvarnos. Eso es, para lo cual Dios nos llamó a ti y a mí. Pero volviendo a esta iglesia, Pablo les dice allí en el capítulo 1, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que en él cree. Al judío primeramente y también al griego. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Pablo estaba exhortando a esta iglesia en momentos tan difíciles, donde seguramente muchos ya no sabían si volver nuevamente al judaísmo, si esconder su cristianismo, que nadie lo supiera. Estaban algunos agotados, desanimados, desalentados. Y Pablo viene y les dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Ellos sabían que era poder de Dios. Esta iglesia había sido formada, algunos piensan, cuando vino el día de Pentecostés y cuando vino la venida del Espíritu Santo, vino a morar en la vida del creyente. Entonces vino ahí el inicio de la iglesia y se comenzó la predicación. Y mucha gente en Jerusalén comenzaron a creer en Cristo. Dice que fueron más de 3,000 con la predicación de Pedro que se convirtieron, y después se convirtieron en 5,000, y después crecieron más, y fue una iglesia que se expandió tremendamente por la predicación del Evangelio, por el compañerismo, por la coinonía, porque se veían unos a otros que no eran, no, esto no es mío, esto mío es de todos, y compartían en sus necesidades. Era una iglesia que estaba impactando a la comunidad de Jerusalén de aquel tiempo. Pero llegó el momento en que vino una persecución. Y entonces la iglesia huyó de Jerusalén y muchos partieron. ¿Recuerdan que en aquel tiempo, cuando vino el Espíritu Santo, fue en el tiempo del Pentecostés? Y muchos judíos de todo el mundo venían a la ciudad a adorar. Y ahí muchos de estos judíos se convirtieron. No solamente eran judíos, sino también eran personas inconversas que se habían convertido al judaísmo. Pero vino la persecución, entonces muchos salieron y muchos fueron a sus lugares de origen. Y se piensa que algunos de estos eran romanos o vivían en Roma y llegaron a Roma y ahí iniciaron una obra que fue creciendo. Y fueron creciendo con la predicación, aunque no habían sido adoctrinados en la palabra del Señor. Entonces, cuando Pablo sabe de esto, entonces Pablo sabe de la persecución, sabe del sufrimiento que está pasando en la iglesia de Roma, y entonces él, como siervo, como apóstol, va y entonces les escribe una carta animando, alentando a esta iglesia a mantenerse firme en el Señor en momentos tan cruciales donde ellos podían haberse alejado del Señor. Entonces Pablo dice, no se avergüencen del Evangelio, porque es poder de Dios. Ustedes lo experimentaron, ustedes lo saben, Dios los cambió, Dios los está transformando, y yo sé que están pasando por una crisis. Y ahí en el capítulo 8 les dice, pero manténganse, porque Dios lo permite. Y dice que todo lo bueno y lo malo que nos pasa, simplemente Dios lo usa para nuestro bien.
Dios no desperdicia nada de lo malo, de lo difícil que podemos estar cruzando, y Dios lo convierte en algo que nos permite en su momento depender más del Señor, buscar como nunca al Señor, experimentar de una manera maravillosa al Señor, experimentar su paz, su poder en medio de las circunstancias adversas. Ahí está el Señor. Muchos piensan, ay, yo cuando ya me esté bien, esté en Acapulco y esté con mi coco y esté en mi hamaca y esté sentado ahí, ay, que el Señor, qué bendición ahí en la arena. Eso no es la paz. La paz de Dios siempre en un contexto que se habla en un momento de crisis. Ahí cuando tú dices, esto no tiene remedio. Cuando tú dices, estoy acabado. Cuando expresas, ¿qué voy a hacer? Y es ahí cuando, si tú eres un hijo de Dios, de alguna manera Dios te va a acercar y el Espíritu te va a hablar. Y vas a buscar a Dios como nunca lo has buscado. Y vas a experimentar esa paz en medio de toda esa turbulencia que estás viviendo. Y eso te va a hacer más fuerte. Fíjate lo que les dice más adelante en el versículo 35 de este capítulo 8. Les dice, ¿quién nos separará del amor de Dios? ¿Quién nos va a separar del amor de Dios? Pablo le está diciendo a esta iglesia. Persecución, ¿qué es lo que ellos estaban viviendo? Angustia, estaban viviendo eso. Hambre, lo estaban viviendo. Desnudez, peligro, espada. Como está escrito, dice el apóstol Pablo, por causa tuya somos muertos en todo tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Por causa de nuestra fe. Antes bien, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Antes bien, en todas estas cosas somos súper vencedores. Jesús decía allá en Juan, en el mundo tendrás aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En Filipenses, el apóstol Pablo habla de este Cristo victorioso. Cuando dice que hay en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, se humilló a sí mismo y tomó forma de siervo. ¡Qué humillación! El Dios que dejó el trono de su gloria para venir a ser un siervo. ¿Sabes lo que significa eso? Esclavo. Él dijo, yo no vine a que me sirvan, yo vine a servir. Dice que tomó entonces esa condición de hombre y estando en esa condición, dice que fue obediente hasta la muerte. Él vino a llevar a cabo el plan redentor del Señor. Él te vino a buscar a ti, me vino a buscar a mí. Para decirnos que tenemos esperanza. Para decirnos que si confiamos en su sacrificio y lo tomamos como Señor y Salvador de nuestra vida, Él dice que estamos con Él y estaremos por la eternidad con Él. Y el día que vayamos de este mundo estaremos en la gloria con Él. Él fue obediente, Él llevó a cabo un plan perfecto, no faltó nada. Dios quedó plenamente satisfecho con todo lo que Jesús hizo por ti y por mí. No faltó nada. Fue un solo sacrificio, una sola vez y para siempre. Ya no hay que hacer más sacrificios. Hay que vivir agradecidos y hay que vivir sirviendo a nuestro Señor.
y viviendo con la humildad. Porque reconocemos que aunque somos esos creyentes, dice que en Cristo somos más que vencedores, somos vencedores, pues sabemos que seguimos con la lucha en la carne, pero ahí, aún ahí, el Señor nos promete victoria. Y aun cuando fallamos, Dios promete su perdón. Entonces somos personas verdaderamente bendecidas. Y dice ahí que fue obediente hasta la muerte de cruz. La cosa más espantosa que había en aquel tiempo era una muerte de cruz. Los romanos que infligían ese castigo en ese tiempo, ni a sus ciudadanos más criminales, los crucificaban. Estaba prohibido a un criminal romano ser crucificado. Romano. Ve que era horrible. Era tremendo. Era una cosa que tú y yo nos falta mente para entender lo que pasó en esa cruz. Pero Jesús lo llevó a cabo. Y dice la Biblia que Dios lo exaltó hasta lo sumo. Porque Dios siempre premia la fidelidad. Ese del hombre, Dios. Porque Jesús está a la diestra del Padre como hombre y como Dios. Él es el hombre Dios y así lo vamos a ver siempre como el hombre Dios. Tú y yo algún día vamos a estar con un cuerpo incorruptible y en la gloria cuando venga el final de las cosas y Dios nos dé ese cuerpo. Lo que quiere decir que tú y yo podemos poder abrazar a Jesucristo. ¿Tú te imaginas eso? Hijo, yo espero ese momento, ¿sí? Señor Jesucristo. Cuando a veces no conocemos la Biblia, pensamos que pues todo es así como una historia y pues yo no sé, pero hermano, es real. Tú vas a tener un cuerpo incorruptible, algo que se puede tocar. Y tú y yo vamos a tocar a Jesucristo cuando estemos en la gloria con Él. Cuando estemos en la perfección. Cuando estemos en la plenitud de vida. ¡Wow! ¿No te parece una bendición? Digo, si esto no puede tocar nuestras vidas más profundas, no sé qué sea. Esa es la mayor bendición que tenemos como cristianos. Y dice que Dios le exaltó hasta el sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesucristo se doble toda la rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y tú y yo vamos a confesar a Jesucristo, ya lo confesamos desde este momento. Y sabes que los que están allí en el infierno, los que vayan a estar y estén en el infierno, en ese, al final de todas las cosas, esos que negaron a Jesucristo, esos que mataron a Jesucristo, esos que no quieren saber nada de Jesucristo, esos que fueron al infierno por haber rechazado a Jesucristo como Señor y como Salvador, esos que odiaron a Jesucristo, estos van a confesar con su boca que Jesucristo es el Señor. Ese es el Cristo en el cual tú has puesto tu fe y yo también. Y sí vamos a tener pruebas, y las tenemos y las tendremos. Pero todo obra para bien, como decíamos, para aquellos que hemos creído y amamos a Jesucristo. Y quiero terminar con dos cosas que dice Romanos al terminar. Dice, antes bien, en todas estas cosas somos más que vencedores. ¿En qué somos más que vencedores? ¿Sabes dónde está nuestra derrota como creyentes? Somos creyentes, pero podemos estar perdiendo muchas batallas por nuestra resistencia a hacer las cosas a nuestra manera. Por nuestra falta de humildad.
Dios no se puede manifestar en la vida de un hijo suyo cuando no está donde Dios quiere que esté. Él no espera que seamos perfectos, porque tú y yo nunca más lo vamos a hacer. Dios espera que seamos honestos. Aquí está, Él conoce nuestro corazón. A Dios no le podemos mentir, pero Él espera que nosotros lo expresemos. Señor, te necesito. Señor, perdóname. Señor, he ofendido tu santidad. Padre, aquí estoy. Discúlpame porque he contestado a tu Espíritu Santo. Apiádate de mí. ¿No es lo que decía David? Señor, conforme a tu piedad, o conforme a tu misericordia, ten piedad de mí. Y conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Vaya que David se había rebelado, estaba en contra de Dios y reconoce que era un rebelde, que había violado la ley de Dios. Y él dice, hey, lávame más y más de mi maldad. Y esa es una figura de las mujeres que iban en aquel tiempo, iban a los ríos, iban a lavar la ropa. Y entonces la enjabonaban. Y una vez que la enjabonaban, la tomaban y las golpeaban contra la piedra para aflojar la mugre. Y después la enjuagaban en el agua. Es lo que estaba diciendo David. Señor, lávame más y más de mi maldad. Golpéame, 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 golpéame. Lo que tengas que golpearme, pero quita esta suciedad de mi vida. Límpiame de mi pecado. Wow. Tremendo, ¿no? Pero David, un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Qué significa eso? Es un hombre que estaba dispuesto, o es un hombre que está dispuesto a hacer todo aquello que Dios le pida. Eso es un hombre conforme al corazón de Dios. Y David sabía que había fallado. Escondió su pecado un año, pero Dios lo confrontó. Hermano, si tú eres un cristiano, si tú eres un pecado, lo tienes guardado, Dios te va a confrontar tarde o temprano. Y tú vas a tener que tomar una decisión. Vas a tener que humillarte. O vas a hacer que Dios te humille a ti. Y eso es más terrible. No es lo mismo que yo me humille. Y otra cosa es que Dios me humille. A David lo humilló. ¿Se acuerdan cuando va al Salmo 22 y habla? Caray, pues habla de que había estado enfermo por tanto tiempo. ¿Por qué? Porque la culpa lo estaba carcomiendo. Él estaba escondiendo algo a los demás. Algunos sabían, pero se callaban, pues era el monarca. Pero la mayoría pensaba que... Y él guardaba su secreto, pero a Dios nunca, nunca jamás lo engañamos. Y dice, porque mi pecado está siempre delante de ti. Mi pecado está siempre delante de mí. Estoy viendo la culpa, me corroe, Señor. Suéltalo, hermano. Déjalo, hermano. Perdónala. ¿Por qué cargar eso? ¿Por qué guardar apariencias? Si eso simplemente va a afectar mi vida y mi testimonio. Y Dios no puede usarme. Bueno, entonces decía, bueno, y Dios perdonó a David y lo devolvió al trono. Sí hubo consecuencias, pero Dios lo perdonó. Y terminó su reinado. Dios tuvo gracia, lo perdonó por la gracia de Dios, no porque David se lo mereciera. No tanto por su sinceridad en su arrepentimiento que lo hubo. Fue más allá, fue la gracia de Dios quien verdaderamente llevó a David a experimentar el perdón del Señor. Pero bueno, hablamos
¿Quién nos puede separar del amor de Dios? Tribulación, angustia, persecución, decíamos, hambre, desnudez, peligro, espada. En todas estas cosas somos más que vencedores. El diablo no nos puede vencer, hermanos. Estás derrotado. Bueno, dice al final, por lo cual estoy seguro, aquí está la victoria. Somos más que vencedores, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, todo lo que pueda haber en la muerte, todo lo que se puede decir de la muerte, todo lo que se pueda pensar de la muerte no nos puede separar del amor de Dios, ni la vida, ni lo que se diga en esta vida, ni lo que se piensa en esta vida, ni lo que se enseña en esta vida, ni lo que la gente diga en esta vida, ni lo que la gente puede hacer con nosotros en esta vida. Nada nos puede separar del amor de Dios. Dice que ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo que pueda venir, ni lo que pueda suceder, ni lo que pudiéramos experimentar. Nada nos puede separar del amor de Dios. Ni lo alto ni lo profundo. Lo que eso pueda representar y pueda haber ahí. Ni eso nos puede separar del amor de Dios. Ni ninguna cosa creada. Ni tú para conmigo, ni yo para conmigo mismo, tú me puedes separar del amor de Dios, ni siquiera yo mismo puedo quitarme el amor de Dios porque es lo que Dios me dio, no lo que yo me gané. Yo no me gané, Dios lo ganó, Cristo lo ganó, Cristo me mostró cuánto me ama. Y ni siquiera yo puedo quitar de mi vida el amor de Dios. Él me ama. Nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, amados hermanos, esta iglesia es la iglesia de Cristo. Aquí nos puso el Señor con un propósito. Aquí estamos hace 38 años. Aquí han predicado infinidad de personas y han venido infinidad de personas. Aquí estamos. Aquí Dios sigue llevando a cabo su propósito. Y si no lo estamos haciendo, Dios está esperando que lo hagamos. Y si lo estamos haciendo, Dios espera que lo hagamos mucho mejor. Y Dios espera que seamos perseverantes en todo esto. Porque Él lo merece. Porque se dio por mí en esa cruz. Porque Él quiere que yo esté con Él. Él hizo lo que tuvo que hacer para que yo tenga la seguridad que yo estaré con Él. Porque Él lo merece. Porque Él es digno. Porque Él es Dios, creador, sustentador de todo este universo. No hay más Dios más que Él. Él es el eterno Dios. Entonces, ¿por qué? Porque lo merece. No podemos estar estáticos. No podemos estar indiferentes. Hoy tuvimos en esta clase, nuestro hermano Moisés nos estaba dando la clase acerca de la segunda venida de Jesucristo. Y nos puso a reflexionar y nos preguntaba, ¿qué estamos haciendo? Tú sabes que Jesús viene. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Sabes que Jesús viene y tienes esa seguridad? ¿Y qué estamos haciendo? Pues que vengamos, algunos dirán, pues así, y te va a agarrar así nada más. Y si viene y nos toma no haciendo nada para el Señor. La Biblia dice que tengamos cuidado porque
cuando Él venga y nos tome desprevenidos, dice que algunos se van a alejar avergonzados. ¿Qué le vamos a decir al Señor? ¿Está bien? Entonces, hermanos, con mucho ánimo, ¿sí? Con mucho ánimo. Yo creo que aquí dentro de la iglesia, realmente Dios ha traído personas valiosas con un potencial tremendo y donde Dios espera mucho de ti. No estás solo, no trabajes solo, no existe el llanero solitario. Entonces necesitamos unirnos como iglesia, necesitamos trabajar como iglesia, necesitamos atraer a la gente que venga y conozca a Cristo Jesús. No es para que la iglesia esté llena, ni es para que... No, hermanos, no. Ese es un asunto de Dios. Lo que vamos a hacer lo hacemos para la gloria del Señor. Y Dios traerá a los que quiera traer. Pero nosotros tenemos que atraer a esa persona. Tenemos que hablar, tenemos que prepararnos y tenemos que predicar a Cristo Jesús. Yo tuve una reunión, wow, y vi tanto deseo, que le di gracias a Dios, bendito seas, Padre Celestial, porque yo sé que en todo esto tú te quieres manifestar. Y debemos ser una iglesia militante, y vamos a despertar, y vamos a ir allá. Yo sé que el enemigo muchas veces tratará de desalentarnos, desanimarnos. Hermano, no permitas eso en la iglesia. Habrá rumores, pero no hagas caso a los rumores. El diablo tratará de confundirte, tratará de meterte allí en situaciones que te pueden descontrolar o te pueden... No hagas caso a los rumores. Cualquier cosa que tú sientas una inquietud, algo que tú quieras saber, quieras conocer, aquí estoy como pastor de esta iglesia, como tu pastor. Puedes pasar a mi oficina y podemos platicar la situación que tú quieras. Ahí está mi esposa, podemos platicar. Pero no escuches rumores y te lleves por rumores, ¿no? Esta es la iglesia del Señor. Eso me queda muy claro a mí desde que llegué. Esta es la iglesia del Señor Jesucristo. Y algo que me pone a mí en una situación en oración es que yo tendré que dar cuentas de esta iglesia algún día. Sí, soy muy consciente de eso, siempre he estado consciente de eso. Yo tendré que dar cuentas de esta iglesia algún día al Señor. Yo, no tú. Tú no eres el pastor, yo soy el pastor. Y al pastor se le va a pedir cuentas. Pues dice la Biblia que comprendes y apoyes al pastor para que pueda dar buenas cuentas algún día. Pero yo sé que Dios está conmigo. Nunca lo he dudado. Me lo ha mostrado infinidad de veces. Dios me ha llamado la atención muchas veces. Y Dios ha sido bueno, misericordioso y me ha enseñado muchas cosas. Pero yo sé que esta es una iglesia hermosa. Siempre ha sido una iglesia amorosa. Siempre ha sido una iglesia contagiosa. Siempre ha sido una iglesia que se ha abierto y que se ha dado. A veces la gente pues no responde igual, pero la iglesia da. Y eso es lo importante. Y da porque sabe que hemos recibido tanto del Señor
que damos y damos con gusto para la gloria del Señor. Todo para la gloria de Dios. Entonces, amados hermanos de Iglesia Anástasis, adelante. Ustedes que son santos, ustedes que fueron llamados, acuérdate que santo significa uno que es apartado, que es llamado. Que eres escogido, que eres apartado. Dios te apartó. ¿Para qué te apartó? Para que le des gloria a su nombre. Entonces, ánimo. ¿Qué quisieras escuchar en este domingo? Pues que Dios me bendiga en mi trabajo, que Dios me dé en la escuela, que Dios esto, que Dios supla mis necesidades, que Dios me dé esta situación, que Dios me dé un coche, que Dios me dé una casa, que Dios me dé esto, que Dios dé esto. Pensé que Dios dice que busquemos primero dentro del reino de Dios su justicia y todas las cosas vendrán por añadidura. Entonces, ¿qué pedir? Señor, ser un hijo tuyo dispuesto a unirme a otros en el nombre de Jesucristo y trabajar para dar a conocer tu nombre. Eso nos puede llevar a compromisos, a cambiar nuestra agenda, pero estamos dispuestos que algún día daremos cuentas a Dios de eso. Eso es lo que nos debe de importar. Que Dios bendiga a esta iglesia Anástasis, que Dios la guarde y que vaya adelante y cumpla su propósito para la gloria del Señor. Nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. No permitas que el enemigo te engañe. No permitas que te meta en una situación que no es. Porque Dios lo único que puede tratar de nosotros es realmente impulsarnos hacia adelante. Pero necesita nuestra atención, nuestra confianza, nuestra fe en Él. Y Dios va a hacer maravillas en nuestra vida. Vamos a orar. Padre, muchas gracias. Alabamos tu nombre, Señor. Te damos gracias. Porque tú eres Dios. Porque tú eres fiel. Porque es imposible que tú mientas, dice la Escritura, porque tú eres veraz. Tú dices, mi Dios suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y no solamente hablamos de cosas materiales, hablamos de gozo, hablamos de paz, hablamos de una vida en abundante en Cristo Jesús. Hablamos de vivir en tu presencia. Gracias, Padre Celestial. Qué bueno eres, Señor. Gracias. Gracias porque vamos adelante en Jesucristo. Gracias por lo que estás haciendo en la vida de mis hermanos. Gracias por la forma en que estás hablando al corazón de muchos de ellos. Gracias por la disposición que has puesto en su corazón. Gracias, Padre Celestial. Yo te pido que esta iglesia tenga en sus oraciones a este siervo para que me des la capacidad espiritual de poder llevar el ministerio que tú quieres, llevar tu visión a esta iglesia. Gracias, Padre. Bendito seas, porque yo sé que juntos no hay otro deseo en nuestra vida que no sea glorificar tu nombre. Tú eres Dios, a ti nos debemos. Nuestra fidelidad está en ti. Gracias. Gracias, Padre. Bendito seas. En el nombre de Cristo Jesús, lo pido y lo ruego todo. Amén. Amén. Manos la ofrenda.